Bueno, vamos a empezar con las expresiones regulares. Nosotros hasta ahora estuvimos viendo FAs y sus variantes, que básicamente se comportan, en, son modelos operacionales. Los modelos operacionales son los que podemos interpretar como dispositivos que van avanzando, que operan. Las expresiones regulares no trabajan así. ¿Sí? Las expresiones regulares no reconocen lenguajes, sino que denotan lenguajes. Denotar significa que no te da un listado eh, como los FA, que no es que te dicen reconocen, no reconocen, ¿sí? No son de ese sentido, no son como los FA, sino que son básicamente son como fórmulas, son como patrones. Los FA reconocen los lenguajes, las expresiones regulares denotan lenguaje. Es decir, no hay ninguna evolución, digamos, en las expresiones regulares. No hay evolución, no hay cambio de algo, es simplemente una fórmula. Y se utiliza muchísimo en programación. Ustedes ya habrán visto alguna vez las expresiones regulares, por lo menos siempre suele aparecer en el tema de las ayudas, suele expresarse muchas cosas como expresiones regulares porque realmente son muy potentes. ¿Sí? Pero acá lo que vamos a hacer es definir formalmente, y esa definición formal, si bien es sencilla, por ahí de repente no es demasiado práctica. La palabra clave, la palabra clave dentro de la expresión regular es la siguiente. Yo voy a tener algo que le voy a llamar una expresión regular, y a partir de ahí se va a definir, eso define un lenguaje. Pero esa definición del lenguaje no se da por el reconocimiento. No es que una expresión regular reconoce un lenguaje. Ahí, me faltó agregarle a la otra lista de Gómez, que acaba de ingresar. Eh, no reconoce el lenguaje, sino que, digamos, de alguna forma, en algunos textos te pueden encontrar la palabra generación. Nosotros vamos a utilizar la palabra denotación. O sea, el proceso por el cual esto define un lenguaje no es por medio del reconocimiento, sino es por medio de la denotación. Vamos viendo la definición, porque lo primero que vamos a ver ya es la definición formal de expresiones regulares, porque ustedes ya estuvieron viendo, nosotros ya estuvimos viendo algunas cosas como parecidas, tipo a la N, ¿verdad? O ayer mencionábamos, no, así era, creo que algo así puso, eh, mencionó Villalba, creo, que es como el signo de interrogación, dice cero una vez puede venir eso, y ese tipo de cosas son las expresiones regulares, solamente que para nosotros van a ser
vamos a definir formalmente la expresión regular y por lo tanto va a tener un subconjunto de lo que normalmente ustedes ven en los tutoriales o en Stack Overflow. Las expresiones regulares parten siempre del hecho de tener un alfabeto, ¿sí? Y la definición no hay. En esta definición formal no hay elementos, funcionamiento y uso. ¿Por qué? Porque no es un modelo operacional. No es que hay una maquinita que hay que definir qué forma tiene la maquinita, cómo funciona la maquinita y qué eh, uso le damos a la maquinita. Directamente se define la expresión, se define qué forma va a tener, qué formas pueden tener, que podríamos decir el dibujo, ¿eh? Y automáticamente a decir qué forma va a tener, ya se dice eh, qué lenguaje denota. ¿Sí? Primera regla, una definición encima recursiva. Para cualquier alfabeto, nosotros partimos de un alfabeto y A es un elemento de ese alfabeto. Entonces, A en azul como expresión regular, digamos, ya denota el lenguaje, el lenguaje unitario, con la única cadena, ¿sí? Con la única cadena A. Esto es lo más sencillo, esta es la parte, la base de la inducción. Es decir, yo tengo un alfabeto, por lo tanto, si yo escribo el símbolo del alfabeto, ahí se pone en azul para discriminar, pero ahora es más la que, eh, que se considera esto una expresión regular. ¿Sí? Eso ya denota el lenguaje A. Es parecido a lo que nosotros vimos anteriormente. Si nosotros tenemos un lenguaje, perdón, un alfabeto, vamos a ver que nuestro alfabeto A, o sea, A, B, C. A es un símbolo, pero A también podemos considerarlo como una cadena. ¿Okay? Y también podemos considerarlo, como en este caso, como una expresión regular. No habíamos hecho la diferencia de como cadena porque la cadena no era una secuencia finita de símbolos, entonces podíamos teníamos la concatenación, que era algo que nosotros ya manejábamos, y entonces un símbolo era como una cadena de un solo de longitud. ¿Sí? Para A. Ahora, A como expresión regular lo que hace es denotar el lenguaje, vamos a llamarle así, denotado por A, es A. Que no se habla del lenguaje reconocido por A, no es una máquina. Se habla del lenguaje denotado por A. Vamos a poner de esa forma también. Vamos a poner como si fuera denotación.
Entonces con ese. Así porque hay la animación. Ya, se perdió como agregué texto. Esta es la primera. Lo que le agregué fue esto. Vamos a ir a forzar, no vamos allá, no es. Bueno, tenemos A, que es un alfabeto, y vamos a escribirle como D, para decir de nota, para escribir de nota, para significar de nota. Y el argumento para la denotación, digamos, es una expresión regular. La primera definición, la definición recursiva, el caso base, es para cada elemento del alfabeto, entonces ese elemento se puede interpretar ya como una expresión regular. ¿Y qué lenguaje define? Define el lenguaje unitario. La expresión regular denotada por A es el lenguaje cuya única cadena es A. Ese es el caso base. Y hay dos casos más inductivos y después se pueden crear más. Hay tres casos más y después se van creando más.
Si tenemos ahora que E1 y E2 son expresiones regulares, entonces E1 y E2 también es una expresión regular. Ahí se podría poner en azul también ya E1 y E2, más E2. Donde lo que a veces se pone esto también, E1 unión E2. Pero encontré que en la mayoría de la bibliografía y sobre todo en la parte técnica se utiliza el más, no la unión, porque es más fácil con el más. Por lo tanto, E1 más E2 también es una expresión regular. ¿Y cuál es el lenguaje que denota? El lenguaje denotado por E1 más E2 es la unión de los lenguajes denotados por E1 y E2. Es lo que manejamos casi siempre. ¿Sí? Y así tenemos otros dos casos recursivos. El primero era este, el caso base, y acá ya se parte de que estas dos componentes son expresiones regulares. Por lo tanto, se pueden reutilizar como hipótesis de inducción, porque estas son las hipótesis de inducción en estos casos. ¿Okay? Más uno. El siguiente, si tenemos dos expresiones regulares, la concatenación de las expresiones es también una expresión regular. ¿Sí? Es también una expresión regular. Y denota el lenguaje, que es la concatenación de los lenguajes E1 y E2. Por lo tanto, ahí teníamos de, de E1 concatenado con D2 es de E1 D2. Súper intuitivo, digamos, evidente, ya la nomenclatura ya nos induce al uso. Siguiente. Si E es una expresión regular, entonces E asterisco es una expresión regular y por lo tanto también denota un lenguaje, que el lenguaje denota el operador de Klein aplicado al lenguaje denotado por E. Y aparte de eso, nada más es una expresión regular. Así que para completar, normalmente una definición así se suele completar con eh, eh, los casos uno, 2, 3 y 4, pues son sí. Sí, sí, sí. Entonces para poner el solo sí, entonces se pone el punto 5, que nada más es una expresión regular. No puedo yo poner el 3 sí, solo sí. No puedo poner para el 4 sí, solo sí. De que sea alguna de estas o ninguna. Nada más que. Ejemplo, si partimos del alfabeto uno, 2, 3, 4, entonces uno en azul es una expresión regular y denota el lenguaje uno. 2 también, 3 también. Si empezamos a combinar uno más 2 o uno unión 2, como a ustedes les quede más cómodo, entonces tenemos el lenguaje que tiene dos cadenas ya. Uno, la cadena uno y la cadena 2. Y así también para uno más 2 más 3. ¿Por qué yo puedo combinar de a 3 ahora cuando los operadores o las definiciones en la diapositiva anterior eran binarios? Porque tenemos la parte recursiva. En realidad, si queremos ser formales, vamos a tener así. En algunos libros pone así, ¿verdad? Pero no vale la pena.
al lado, como para no confundir de que hay un operador eh, ternario que es más. ¿Sí? No, siempre es binario, Eso obviamente. sería, consulta, profe. ¿Eso sería en sentido de precedencia o para denotar que es explícitamente el uno? Eso se hace, el paréntesis no, no implica precedencia en general, ¿verdad? Eh, Se hace como para respetar, digamos, la, la parte formal nomás, vamos a suponer. En realidad, por ejemplo, cuando nosotros escribimos en, en matemática, ¿verdad? Cuando escribimos 3 por 2 por 6 nosotros no, no explicitamos los paréntesis, pero internamente nosotros sabemos que hay paréntesis, ¿sí? De cualquier forma hay paréntesis, nosotros vamos a pensar así o al revés, el 2 con el 6. ¿Por qué? Porque la operación multiplicación no es una operación ternaria, no es que yo puedo tener así, multiplicación de 2 3 y 6. No existe eso. La multiplicación es entre 2 2 3 y esto se multiplica con 6. Okay. Para escribir esto de manera infija, ¿verdad? Con el operador en el medio, entonces se ponen los paréntesis. ¿Sí? Con eso es lo que quiero decirle, va a aparecer en alguna bibliografía, puede aparecer muchos paréntesis, pueden aparecer en las expresiones regulares, que esto tienen que ver simplemente para eh, ser puritano nomás. Cuando sabemos ya de qué estamos hablando, vamos a hacer desaparecer los paréntesis, ¿sí? Y vamos a usarlo únicamente cuando, cuando no sabemos o la expresión regular, lo denotado por la expresión regular puede variar de acuerdo a qué parte nosotros eh, interpretamos como expresión regular. Voy a poner un ejemplo. Vamos a terminar este con un ejemplo. Seguimos con el tema del paréntesis. Lo que hay que tener en cuenta es que siempre están los paréntesis. Cuando el paréntesis no aporta nada, no desambigua nada, no, no confunde, no, no hace que yo pueda entender las cosas de diferente forma, entonces se quita el paréntesis. Porque lo único que hace es complicar la expresión. Sin embargo, bueno, vamos a volver a seguir sobre eso para tener un ejemplo. El, entonces, normalmente vamos a usar así nomás, sin paréntesis. ¿Ya? Fíjense que acá tenemos 1 más 2 que da uno, denota 1, 2 nomás. ¿Por qué? Porque la unión no nos permite elementos repetidos. Y 1, 2 es una expresión regular, denota 1 concatenado con 2. Entonces ya vemos acá que es eh, una, la concatenación, como siempre, no es conmutativa. No es que 1, 2 significa la cadena 12 y la cadena 21. ¿Sí?
Acá se va a aclarar el tema del paréntesis. Esta es una expresión regular. ¿Y qué denota? El lenguaje denota el lenguaje denotado por 1, unión el lenguaje denotado por 2, concatenado con el lenguaje denotado por 2. ¿Okay? O sea, esto es como si fuera un 1 o un 2 seguido de un 2. Si acá nosotros no hubiésemos puesto el paréntesis, esto podría haber sido confuso. ¿Sí? Ahí es donde ponemos los paréntesis que solamente son necesarios para desambiguar nomás la expresión regular. Porque acá nosotros, si nosotros le ponemos paréntesis, nosotros no estamos desambiguando porque esa expresión regular ya no es lo ambigua. Pero esta expresión regular sí es ambigua. Pudo haber sido esta o pudo haber sido esta. Entiendo, profe. Yo estaba pensando, no sé si es válido usar el paréntesis con el operador de clean. Con el operador de clean. Ese sí que más todavía. Vamos a suponer que vos tengas 1 más 2 y tener clean acá. Vamos, acá no me puse como super índice, pero le aplica el 2 o le aplica el 1 más 2. Ahí tenés que, si vos dejás así, normalmente le aplica el 2, pero eso es porque nosotros casamos con matemáticas nomás, ¿verdad? Donde la concatenación se parece más a la multiplicación, entonces tiene más prioridad, ¿verdad? Que la suma y la potencia tiene más prioridad, pero en realidad si vas a hacer así, o si no, si querías la otra interpretación, la otra expresión regular, así. O sea, hay paréntesis por todos lados. Dejamos de poner los paréntesis cuando no hay ambigüedad posible nomás. Cuando hay una sola disposición de paréntesis que era válida. ¿Okay? Igualito que en matemáticas. Bueno, algunos ejemplos, lo que nosotros habíamos escrito como a a la 2n, b a la 3m, ahora se puede escribir así. Y está el ejemplo sencillo. O también el ejemplo con la concatenación. La concatenación es lo que normalmente se obvia en las expresiones regulares también. Porque es la operación que más vamos a usar y que de la forma en que nosotros escribimos de izquierda a derecha, entonces hace que la concatenación sea, cuando vos pones dos cosas al lado, estás concatenando ya directamente, de forma visual. Entonces por eso no se pone la concatenación. Y como les digo, a veces no se ponen los paréntesis también. Se puede haber escrito así. Esa primera parte, se evita ese primer paréntesis. ¿Okay? Cualquier combinación de ceros y unos donde aparezcan tres ceros. ¿Sí? Ahí evité la concatenación también. Y esto se hubiese llenado de paréntesis, bueno, no hace falta, solamente para desambiguar el paréntesis aplicado al 0 más 1.
Puedo usar la coma también. Yo no tengo problema porque es lo que más se utiliza en general para en, en programación, ¿verdad? Se utiliza la coma y a veces se utiliza también, después se van extendiendo. Sí, lo que pasó fue que Chomsky y demás vieron que la expresividad de las expresiones regulares era muy, ¿cómo llamarle? Muy correcta. Correcta en el sentido de que delimitaba un montón de cosas que yo podía expresar, que podía definir, que podía denotar de manera precisa. En términos de matemáticas, las expresiones regulares son una teoría formal. Empezaron a tener tanto uso porque se dan cuenta que era algo muy potente, eh, que se dieron cuenta que era bueno, pero que era medio engorroso. ¿Sí? Era bueno, pero era engorroso usar por esta limitación. Entonces empezaron a extender las expresiones regulares, ¿verdad? Y ya vamos a ver enseguida cuáles son algunas de las extensiones como este, más que se utilizó muchísimo, ¿verdad? Pero esta es una extensión de la expresión regular. ¿Sí? Si yo digo quiero definir una regla, ¿cuánto digamos? 5, entonces 6. Yo tengo que decir, eh, si E es una expresión regular, entonces E más también es una expresión regular y lo que denota esta expresión regular es así. Yo puedo definir más expresiones regulares, de hecho eso se hace. ¿Y, ¿Y por qué no se le pone la definición? ¿Por qué no se pone F más si se usa tanto? Porque siempre las definiciones, sobre todo las definiciones de teorías, las, las, los, los axiomas y las reglas tienen que ser las mínimas. Las mínimas significa que la teoría tiene que ser mínima. Cualquier otra cosa no tiene que ser un conjunto de reglas, sino tiene que ser un teorema. Este 6 es un teorema de esa teoría, no una. ¿Por qué? Porque esto se puede, se puede construir a partir de otras dos reglas. Acá esto estamos construyendo a partir de la regla de concatenación y de operador de Klein. O sea, una regla derivada, digamos. En matemáticas ya es un teorema. En, en informática 2 a veces se ve también esa parte. Cualquier cadena a donde el primero sea igual al último símbolo, a veces. ¿Sí? Y bueno, acá lastimosamente no es tan fácil, digamos. O sea, vamos a darnos cuenta de que nosotros no podemos poner comodines. Nosotros habíamos puesto, cuando definimos esto, habíamos dicho, por ejemplo, que teníamos un lenguaje L, era
¿sí? Esa era una versión. En el caso de que necesitemos, donde el primero y último significan que son, que tiene por lo menos dos. Entonces le podría decir, bueno, si yo tengo la cadena A, el primer anillo es A y el último también es A. Entonces puedes eh, incluir un caso especial acá de un símbolo nomás también, ¿verdad? Dejando eso de lado, estos comodines para definir el lenguaje ya no tenemos una expresión regular. Entonces la cuestión va a ser más engorroso. Si nosotros ponemos un lenguaje así, una expresión regular así, no estamos asegurándonos de que el primero y el, el último sean iguales. Justo pensé en eso, profe. Sí, ya no Y tenemos comodín. la solución entonces es unión de los tres casos posibles. Unión de los tres casos posibles de que es A, A, y ahí la unión B, etcétera, etcétera. ¿Sí? Ahí es donde se empieza a hacer engorrosa la expresión regular, pero no deja de ser potente, ¿sí? Y no deja de ser eh, correcta. Y hay una cuestión que lastimosamente generalmente no se, no hacemos, ¿verdad? Una de las virtudes de las expresiones regulares que nosotros ni siquiera la analizamos, que el algoritmo que computa si una cadena es denotada por una expresión regular, se ve algo en compiladores. Se ve algo en compiladores para el analizador léxico, ¿verdad? Y espectacular. Entonces, ¿qué te tienes ya? Un código que verifica si algo pertenece a una expresión regular. Pero más que eso, eh, yo cuando enseñaba programación, nunca dejé pasar un semestre sin que les pida un algoritmo donde le pase una expresión regular, lo que no tenía ese nombre, ¿verdad? Y una cadena y verifiquen el, la pertenencia. ¿Por qué? Porque el algoritmo es relativamente sencillo. En compiladores se ve una cuestión de una conversión automática a FA, eso que es espectacular. Eso Espectacular. sería flex, ¿verdad, profe? Mm, sí, sí, con Flex se hace. No, te genera un autómata y te genera un código en lenguaje C inclusive. Pero para LP1 y para LP2 son ejercicios espectaculares estos de evaluación de expresiones regulares. Porque a lo máximo te, a lo máximo te obliga a que vos entiendas el principio de la recursión. Hacer en forma iterativa un chequeador es complicado, pero hacer en forma recursiva es no. Muy simple, pero sí muy cómodo. Sí es simple, ¿sí? No es así fácil, pero es simple. ¿Sí? Nosotros, entonces, ¿qué es lo que quiero decir? Teníamos unas expresiones regulares que no solamente que representaban varias cosas y eran correctas, sino que su implementación no era costosa. ¿Sí? Y está todo optimizado. Entonces, trabajar con expresiones regulares es ganar dos cosas de entrada: formalidad, claridad, eh, desambiguación y velocidad. ¿Sí? Nosotros no programamos casi nunca. ¿No? Hay algunas expresiones que son complicadas. ¿Sí? Cadenas donde exista una cantidad impar de As. Esa es difícil.
Cada uno del tercer símbolo comenzando de la derecha sea una C, todo, todo fácil de describir. Toda su cadena de tres elementos tenga una A, ahí hay que usar la unión también. ¿Sí? Todos estos son ejercicios que se pueden realizar. El, el curso no está muy orientado hacia el tema de ejercicios. Entonces, las presiones regulares, como, hagan dos, tres, o sea, hagan todo eso, vean también el rojo, ¿sí? Cómo lo que puede ser. Y si cuando se cansen, busquen en internet cómo se puede hacer. ¿Verdad? Y se van a sorprender de cómo los muchachos solucionan. ¿Verdad? Bueno, ¿cómo se relacionan las expresiones regulares con los FA? Con todo lo que vimos anteriormente. Y la relación que nosotros habíamos tenido era de los FA con los FA no determinísticos. Y teníamos esa relación. Entonces, directamente de un FA de, no, no determinístico podíamos pasar a un FA determinístico con el procedimiento que habíamos visto. Y la inversa era un ejercicio que les dejé, que era muy sencillo. Después aparecieron los FA como vidas nulas. Y no hicimos nosotros la relación de los FA como vidas nulas. No dijimos cómo se podía pasar eso a un AFN o a un DFA. Porque realmente es más complejito el tema. ¿Sí? De DFA a FN directo, porque cuando yo miro el dibujo, si yo miro un dibujo nomás, yo puedo interpretar ese dibujo como un DFA o como un AFN como vida nulas. O sea, la línea roja y la línea azul son inmediatas. Ahora, la inversa, ¿cómo pasa un AFN movidas nulas a un DFA o a un FN sin movidas nulas? Generalmente es complejo. ¿Sí? Normalmente lo que hacemos es pasar a través de expresiones regulares. ¿Sí? Esta línea verde está acá. Esto suele ser un proceso complejo, pero se lo hace mejor a través del DFA. Se puede también estar en el libro, pero es más complejo. Lo que tenemos es que nuestras expresiones regulares están muy relacionadas con los FA, con movidas nulas. Y esa es la ventaja. ¿Sí? Este DFA a expresión regular normalmente es complicado también. Lo que nosotros vamos a ver es este paso, ¿sí? Que es el que más interesa. También se tiene este, pero que es más complicado. Lo mejor es pasar esto a FN como vidas nulas y después pasar esto a DFA. Básicamente puedes hacerlo también pasando de FA eh, sin movidas nulas. Y eso tiene que ver con el tema de closure, ¿sí? Que habíamos visto. Lo que vamos a ver hoy, o sea, no es lo que ni siquiera se vamos a ver, todo esto ya es demasiado sencillo. ¿Sí? Demasiado sencillo. Las expresiones regulares son simples. Eso no significa que su simplicidad no o sea, lo que tiene son las building blocks, ¿verdad? Los ladrillos, lo que son pocos. Se puede construir muchísimas cosas con eso. Crecen infinitamente. Por lo tanto, nosotros nos vamos a concentrar en las propiedades principales. Nosotros lo que vamos a ver es cómo pasar
de una expresión regular a un AFN. Y las reglas son muy sencillas. Si yo tengo la expresión regular A, que es el caso base, ¿sí? El caso base, yo lo que tengo que hacer es dos estados y poner la A ahí en el medio. O sea, la expresión regular A se traduce a un FA, donde tenemos una transición entre dos estados. Nada más sencillo que eso. Porque a medida que se va eh, componiendo la expresión regular, a medida que se van utilizando los casos inductivos, también van creciendo solo los FA relacionados. Si yo tengo R más S o R unión S, donde R es una expresión regular y S es una expresión regular, entonces yo agarro el FA que le correspondía a esta parte, a este le correspondía un FA como vidas nulas. A este también le correspondía un FA como vidas nulas. Entonces yo agarro y pongo esos dos FAs. Acá está este. Así tiene que ser, perdón. Voy a corregir eso. Sí. Entonces yo tengo esas dos expresiones regulares, lo que hago es unirlas por movidas nulas. Ahí esa es la unión. Pues. Si yo paso por acá, entonces tengo este camino o tengo este camino. Acá puede haber un montón de estados que representan esta expresión regular. Pero lo que hace es como cada caso te vas planteando. ¿Cómo se hace la concatenación? Se une por movidas nulas. Yo tengo esto, que por ejemplo podría haber sido esto. ¿Verdad? Bueno, eso quiero concatenar con esto. Le pones todo eso acá, todo esto acá. Y después con movidas nulas, no. ¿Sí? Y el asterisco sí que es también lo mismo. Una movida nula para el caso de cadena nula. Y después un bucle. Y nada más sencillo. ¿Sí? Por lo tanto, pasar de una expresión regular a un autómata con movidas nulas es lo más sencillo. Este paso no vamos a ver, ¿verdad? Podemos, para trabajo práctico que vamos a ver eso. Lo que importa acá es que con esto pues lo que más trabajan, o con esto es lo que más trabajan los simuladores y compañía, o las bibliotecas. No trabajan casi con autómatas finitos determinísticos, siempre con los determinísticos. Es muy sencillo. Y si vos querías hacer otra operación y podés definir también esa que nosotros vimos, el más, podés definir también. O pueden definir esta, que es la que habló ayer. Ya lo harán, asterisco, sin interrogación. ¿Cómo yo defino sin interrogación? ¿Verdad? Es interesante. Como se fue poniendo todo muy engorroso, se encontraron que dentro de las expresiones regulares habían patrones. ¿Verdad? Habían patrones. Y esos patrones aparecían. Entonces lo que se hizo fue crear estándares, pasar de ser una expresión regular como teoría formal, con sus axiomas, después se fueron extendiendo. ¿Verdad? Como axioma también se extendieron, se puso el caso de conjunto vacío como una expresión regular también donde denota el lenguaje vacío. Porque nosotros tenemos para denotar el lenguaje, si vamos a ser igual a los AFD,
hay un autómata que no reconoce ningún lenguaje. Y hay una FN que no reconoce ningún lenguaje también. ¿Verdad? ¿Y cuál es la expresión regular que denota un lenguaje vacío? Entonces se agregó esto también como axioma más adelante. ¿Sí? Pero como axioma, eso es una cosa, y después como patrón común, como el cero una vez, también apareció y se fue extendiendo. Entonces, esas extensiones, según el estándar POSIX, entonces se usaron muchísimas veces. ¿Verdad? Y ustedes, esto es lo que ustedes normalmente van a ver en los manuales, etcétera, etcétera. Generalmente en la vida no se van a salvar de, menos hoy todavía, de utilizar expresiones regulares. Porque las expresiones regulares se utilizan mucho para el tema de validaciones. Justo recibí yo dos chistes, ¿verdad? Como siempre, uno de repente necesita una expresión regular y necesita leer otra, ¿verdad? Entonces dice, bueno, me pide para que vea la diferencia entre estas dos y le dice que no hay diferencia, ¿verdad? Ah, ¿qué significa eso? Cada vez que yo tengo que usar una expresión regular, tengo que aprenderla de vuelta, aprender otra vez el concepto de expresión regular, a no ser que esté trabajando constantemente en eso. Y acá está otro, ¿verdad? Después de 10 años, seguimos buscando la misma expresión regular. Oye, tenemos luego nuestra cajita de código. Eso pasa, ¿verdad? Pero generalmente no nos vamos a salvar de expresión regular y no es necesario luego que nos salvemos. Eh, porque vamos a suponer que desaparezcan las expresiones regulares. Vamos a suponer que no queremos usar nunca, que no me gusta usar las expresiones regulares y usar otro método. ¿Cómo vas a validar un email? ¿Qué rutina lo vas a hacer? ¿Verdad? Para validar el email. El, el, y las otras cosas, no sé, los patrones de URL y demás que se ven, los sitios, etcétera, todos son expresiones regulares. Entonces, cuando te encontrás con la situación de que necesitas solucionar un problema léxico, en vez de tratar de encontrar una solución particular, conviene nomás de vuelta aprender de vuelta expresiones regulares y encontrar la solución a través de expresiones regulares, porque va a ser más robusta, va a ser más correcta y no va a ser costosa en términos de recursos. O sea que aprenden nomás toda la vez otra vez, ¿verdad? No hay, no hay, no hay problema en eso, ¿sí? Ok. Con esto nosotros terminamos lo que es expresiones regulares y todo lo que es FA. Este ya no entra para el primer parcial, hasta lo que vimos ayer, ¿no? Y el siguiente paso que vamos a ver es el de PDA, ¿sí? Que vamos a comenzar ya el martes. ¿Ok? ¿Alguna consulta, señores? ¿Estamos todos de acuerdo con el reglamento? Ustedes nos lo envían a Magali, te envía de ahora. Entonces, me avisan si hay alguna duda. Y ayer me avisaron justamente que no había subido la clase porque alguien no pudo asistir. Entonces, me avisan nomás eso en cualquier momento y subo una clase. Ok, señores. Cualquier Bueno, cosa, profe. a las órdenes.